Así que si les parece, comenzamos esta reunión con una oración, pero la vamos a rezar en griego, habiendo tanta gente en griego que sabe griego, la podemos rezar en griego. Kyrie eleison, no, esa ya no es una oración para este momento, sí para ponernos bajo el amparo de nuestra Madre. Es una oración que me gusta mucho, el hipotensen esplagnian, o bajo tu amparo, o sub tuum presidium, castellano o en latín, porque es la primera oración mariana de la que tenemos referencia, y es muy interesante tomar en consideración que es una oración muy antigua, o cuya antigüedad se ha descubierto hace poco, porque se ha encontrado en el siglo XX un manuscrito en Egipto. Saben ustedes que allí hay una serie de yacimientos de papiros, el famoso papiro de Oxirrinco, que tiene muchísimos papiros enterrados en la arena y que se están preparando para su lectura muy lentamente. El papiro se encontró en el año 1898, el yacimiento se encontró en 1898 y todavía siguen saliendo todos los años tomos que reconstruyen esos papiros. Y dentro de esos papiros, uno que fue preparado y publicado a mediados del siglo XX, aparece esta oración en un texto que es en un manuscrito que es del siglo III, del año 250 aproximadamente, cuando todos creíamos que esta oración era muy posterior, de época de Carlomagno. Y está no solo en griego, sino también en copto, o sea que fue ya traducida, por lo cual el origen hay que remontarlo seguramente al siglo II, ya casi con el nacimiento mismo de la Iglesia, y es interesante que ya en ese momento a la Virgen se la llame Teotoque, o Teotokos, Madre de Dios. Por eso tiene un significado especial nuestra advocación a la Virgen, nuestro pedido para que ella sea nuestra buena entraña. Hipotensen eusplagnian, decimos, bajo tu buena entraña. Splagnian es la entraña materna, el seno materno. Eusplagnian, eu es bueno, bajo el buen seno materno de María nos refugiamos. Este es el sentido de la oración, que los invito al menos a escuchar. Quien no pueda seguirla, decimos eistónoma tu patros, tu hagiu neumatos, amén. Hipotensen explagnian, catafeugomen, Theotoque, tas gemon jiquesías, me parides empeistase, ale indinon litros aigemas, mone jarné, mone eulogemene, amén. Eistónoma tu patros, tu hagiu neumatos, amén. Mone jarné, mone eulogemene. Única santa, única bienaventurada, única bendita. Por eso tenemos que, si vamos a recorrer el infierno, tenemos que hacerlo con algunas prevenciones. No viene mal ponernos bajo el amparo de María para recorrer el infierno. Como ustedes saben, las imágenes del infierno son múltiples y todo lo que podemos hablar abarca muchísimas cuestiones teológicas, por supuesto, acerca de la manera de entender el infierno, pero también pastorales, por supuesto. Acá hay sacerdotes y seminaristas, sabrán enfocarlo desde esos dos lugares. Yo trataré de no meterme en esos terrenos y limitarme al terreno literario. En el terreno literario tenemos diversas presentaciones del infierno
que intentaremos en algunas ocasiones mostrar dos de estas presentaciones. La que hace Dante, allá en el 1300, italiano, y la que hace Dostoyevsky en el siglo XIX, en la Santa Rusia. Son dos autores muy distantes, dos presentaciones del infierno muy diferentes, pero cada una de ellas va a encerrar su riqueza. Habitualmente se dice que cualquier viaje al infierno, cualquier viaje de descenso, se denomina literariamente una catábasis, una marcha descendente. La catábasis es un recurso literario que fue desarrollado ampliamente por la literatura clásica. Tenemos la catábasis de Odiseo en Odisea, tenemos la catábasis de Enea en la Eneida, tenemos la catábasis de Dante en el infierno, este descenso. Tendremos entre la literatura argentina la catábasis de sobre héroes y tumbas, con el informe sobre ciegos, que es también una catábasis y que yo los invito a leerlo desde esta perspectiva, a ver si podemos resignificarlo. En general no se habla de eso, ¿no? Porque toda catábasis, todo viaje de descenso, siempre lleva implícito un deseo de una anábasis. Es el esquema de la muerte y la resurrección. Siempre que se habla del infierno, se habla de cualquier tipo de catábasis, de descenso, aunque sea al interior del propio ser. Siempre lo que se busca es el posterior ascenso para resurgir renovado, para renacer. Y eso es lo que claramente hace Dante en la Divina Comedia, que como ustedes saben, constituyen 3 libros: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Va a terminar en el paraíso. A ver, la idea es que termine a qué hora, chicos, así no me paso. ¿Hasta qué hora puedo hablar? ¿Eh? ¿No tienen apuro? Bueno, seguimos nomás. A mí que recuerdo nomás. Yo me quejaba con Florencia porque estos horarios no son para mí ya, ¿eh? Yo a las 9 ya entro a quedarme sin combustible. Así que si me duermo mientras hablo, despiértenme. Digo, la Divina Comedia es un texto muy, muy complejo, que no solo tiene diversos aspectos que deben ser estudiados, decíamos el teológico, hay una enorme cantidad de discusiones teológicas, tanto que Borges señala con mucho criterio que las distintas ediciones de la Divina Comedia han ido variando en sus comentarios. Y dice, hasta el siglo XVIII, todas las ediciones de la Divina Comedia tienen un aparato crítico de comentario con discusiones teológicas. ¿Por qué se condena a fulano? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo se interpreta este pecado? Son todas discusiones teológicas. El siglo XIX, con su afán positivista, va a hacer nuevas ediciones de Dante con un criterio exclusivamente erudito. Y empezarán a aparecer los personajes, cuáles son históricos, cuáles son literarios, en qué obra están inspirados, qué debate en la época había al que Dante está ofreciendo su mirada al poner en el infierno a tal o cual personaje. Todo un aparato de discusiones eruditas sobre la filiación y los contextos de lectura de los pasajes de cada uno de los libros. Las ediciones del siglo XX, en cambio, van a ir más al aspecto literario y van a empezar a destacar
bueno, de qué manera la musicalidad de los versos, los adjetivos, la descripción de los pasajes son originales de Dante, están tomados de Virgilio. Virgilio es el guía de Dante por el infierno en busca de su amada Beatrice. Entonces, esa búsqueda y esas referencias van a estar permanentemente en estas ediciones del siglo XX. Bueno, habrá que hacer nuevas ediciones en donde tratemos de recoger un poquito todo esto, ¿no? Hago una lectura rápida. ¿Quién leyó El infierno de Dante? Somos poquitos, ¿no? Somos poquitos los que lo leímos. Lo ideal, por eso yo le decía a Florencia y ya me estoy invitando para la próxima. Saben ustedes que con tal de comer pizza soy capaz de cualquier cosa. Lo ideal en este tipo de charlas es que podamos trabajar con el texto en la mano. Con el texto en la mano, para ver qué significa, profundizar. Entonces, cualquier texto pequeño, un poema, es muy adecuado para trabajar en un tipo de reunión de este tipo. Porque aun quien no lo conozca, teniéndolo en la mano, puede aportar su mirada y puede enriquecer el debate acerca de cómo interpretar ese texto, ¿no? De manera que yo los invito en que en alguna otra ocasión hagamos alguna lectura más corta, ¿no? Yo acá, obligatoriamente, previendo que leer El infierno de Dante es bastante complejo, y los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y les digo, pues tendré que hacer un resumen, y ustedes estarán un poco más acotados, porque me van a tener que creer en el resumen, para debatirme, para rebatirme. Entonces, en cambio, con un texto, bueno, ahí me pueden debatir todo lo que digo, ¿no? A mí me gusta mucho, dada la naturaleza del grupo, trabajar, por ejemplo, con los poetas místicos españoles. Los poetas místicos españoles son riquísimos y tienen allí una posibilidad muy amplia para aprovecharlo, ¿no? Bueno, hagamos un resumen entonces del infierno de Dante. Según sus comentadores, Dante viajó al infierno a la edad de 35 años. En el canto primero dirá nel mezzo del camino di nostra vita, nel mezzo del camino di nostra vita, en el medio del camino de nuestra vida. Como la vida en la Edad Media estaba considerada que alcanzaba un máximo de 70 años, el medio del camino de la vida son los 35 años. No sé quién ya dobló ese medio y quién todavía lo tiene en expectativa. Mi ritrovai per una selva oscura, que la divita vía era smarrita. Fíjense, la estructura del infierno son todas estrofas de 3 sílabas, de 3 versos, perdón, no 3 sílabas, 3 versos en decasílabos. Es una creación, el estrofa de Dante, que le da una gran musicalidad. Una gran musicalidad. ¿Cuál es la selva oscura? ¿Cuál es la selva oscura por la que atraviesa Dante? Pues la selva oscura es lo que los místicos llaman también la noche oscura. Es este momento en la existencia en donde el sentido se pierde, donde Dios no nos habla. Y es la oportunidad para dominar el intelecto. La mística plantea las famosas 3 vías: la vía purgativa, donde hay que dominar los apetitos; la vía, la noche, ¿no? La vía, pero ahora me olvidé cómo se llamaba.
Purgativa, donde hay que dominar el intelecto, y la vía iluminativa, donde hay que dominar la voluntad. Una vez que esas tres vías son recorridas, el alma queda a merced de Dios para provocar la unión con Dios. Efectivamente, el poema de Dante es un poema místico, también. También. Está en la noche oscura. Todos nosotros tenemos planes, tenemos ideas, tenemos conceptos. Todos queremos con nuestra existencia hacer algo. Pues muchas veces eso hace que creamos que Dios es nuestro auxiliar para concretar nuestros planes. Y no nos ponemos en la situación inversa. Por eso la noche oscura es este momento en donde todos mis planes fracasan. Toda mi inteligencia está, y entonces tengo que vaciarme de mí para que sea Dios quien se haga cargo y sea yo parte del plan de Dios y no al revés. Bien. Dice, me reprobáis per una selva oscura, que la dilita vía era smarrita, porque la vía derecha estaba oscurecida. La idea de la nocturnidad. No es casual que Dante viaje al infierno el día Viernes Santo del año 1300. El Viernes Santo es justamente el vacío de Dios. El altar queda, el sagrario queda vacío cuando Cristo ha muerto en el Viernes Santo, y luego comienza la mirada, la expectativa de la resurrección. Y recorrió todos los círculos del infierno en 24 horas. El poeta se encuentra perdido en una selva oscura y es asaltado por 3 bestias. Esto va a ser importante, las 3 bestias, porque van a dar, esto es muy interesante en la literatura, el libro es muy extenso, los versos, los 34 cantos del Purgatorio tienen 139 trípticos. Se recorren todos los círculos del infierno, pero hay un hilo conductor que son estas 3 bestias. Estas 3 bestias, el león, el leopardo y la loba. Cada uno de ellos va a tener una simbología. Y tienen que ver también con estas 3 vías. El león va al rey de la selva, ¿no? La autoridad, los apetitos de hacer mi propia voluntad. El leopardo, la confianza en la sagacidad para atrapar la presa. La loba, la astucia para también tomar decisiones en el momento en el cual hay que atacar. Cada una de estas bestias debe ser dominada. A los que no puede evadir y es incapaz de encontrar la senda verdadera, la dilita vía, que lo va a conducir a la salvación. Estos animales son una alegoría de la soberbia, la lujuria y la codicia, los 3 pecados capitales, 3 de los pecados capitales. Consciente de que él mismo se está haciendo daño y de que está cayendo en un profundo lugar, vaso loco, donde el sol calla, Dante es finalmente rescatado por el poeta romano Virgilio. Los dos comienzan un viaje al mundo de ultratumba. Es interesante este viaje al mundo de ultratumba, por eso hablamos del lugar profundo, del sol que calla. No hay fuego en el infierno. La visión tradicional que nosotros tenemos del infierno, el diablo con... Sí.
Interrumpo un segundo. Sí. Mandé, el año pasado, mandé al grupo de discípulos algunos textos de Dante en castizo, pero bueno. Bueno, no, está bárbaro. Los tienen en el teléfono, por la duda quieran seguirlo. Bien. Decía, el infierno que describe Dante no tiene fuego. Nosotros estamos acostumbrados a imaginarnos el infierno como este lugar con fuego ardiente, con un diablo con el tridente y la cola de animal, y esa no es la imagen que construye Dante. Esta imagen del infierno en medio del fuego es de Milton, otro poeta inglés, autor de El paraíso perdido, en donde describe el infierno y lo describe de esa manera. No es dantesco y no será tampoco de Dostoyevsky. Los dos, Virgilio y Dante, comienzan un viaje al mundo de ultratumba. Cada castigo en el infierno es por contrapaso. Por contrapaso. Este es un concepto fundamental, el contrapaso, que no tiene que ver con nuestro paso, los pasos que damos cada día, sino con un verbo latino, patior, que significa padecimiento. Es un padecimiento que se contrapone al padecimiento que el pecado provocó. Entonces, el castigo no es un castigo aleatorio o un castigo circunstancial, sino que tiene que ver con el pecado mismo. Y si el pecador hizo doler a los demás o cometió un pecado por alguna razón, ahora va a pagar del mismo modo que vivió en su vida. Por ejemplo, los adivinos que quieren saber el plan de Dios, que quieren mirar el futuro, deberán caminar con sus cabezas al revés, incapaces de ver lo que está enfrente, resultado de tratar de ver siempre el futuro. Dante pasa a través de la puerta del infierno, que tiene una inscripción que me parece de lo más significativa, que representa en realidad el verdadero castigo. Vamos a ver un montón de castigos, o si ustedes leen en Dante van a ver un montón de castigos. Pero este cartel que está enfrente del infierno es el verdadero castigo. Dice el cartel: es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor. Y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí. No hay esperanza. No hay esperanza. Y eso es peor que el peor castigo. Saber que no hay forma de ver a Dios. Antes de entrar completamente al infierno, Dante y su guía ven a aquellos que nunca se comprometieron, las almas de aquellos que jamás hicieron algo bueno o malo. Entre ellos, Dante reconoce a Celestino V, un papa que renunció a su cargo. Con ellos están los exiliados que no tomaron parte en la rebelión de los ángeles. Estas almas no están ni en el infierno ni fuera de este, pero residen en las orillas del Aqueronte. Su castigo es el de perseguir eternamente una bandera en blanco, una bandera sin consigna. Por eso la persiguen eternamente, al modo de los castigos de los condenados griegos, ¿no? Como Sísifo y tantos otros, que tienen que realizar permanentemente un mismo gesto, empujar una piedra hasta arriba de una montaña para que la piedra ruede y volver a empujarla hasta arriba para que ruede.
Estos son los castigos repetitivos que también Dante los pone, ¿no? Sísifo, Tántalo, ¿no? Con la manzana y el agua que se alejan cuando quiere comerlas y beberlas. Persiguen eternamente una bandera en blanco, mientras son atacados por abejas y avispas que continuamente los pican, mientras gusanos y otros insectos succionan su sangre y lágrimas. Este castigo se debe a que en vida no fueron capaces de abrazar ninguna causa. Ahora deben correr detrás de un estandarte vacío, y no por motivación propia, sino por evitar las picaduras de las avispas. Como el purgatorio y el paraíso, el infierno tiene una estructura de 9 más 1, 10, pues cuenta con un vestíbulo de diferente naturaleza que los otros 9 círculos que lo componen, de los cuales los separa el aqueronte. Entonces está el vestíbulo, donde están estos, que sería una especie de limbo, el aqueronte y luego la entrada al infierno. Si quieren, ustedes acá, esto lamentablemente no tengo forma de proyectarlo, acá hay una imagen que no sé si la quieren ir pasando para ver cómo está el infierno descrito. Tras franquear el vestíbulo, Dante y Virgilio llegan a la barca que les permitirá cruzar el aqueronte y llegar al infierno propiamente dicho. Quien conduce la embarcación es Caronte, otro personaje del mito griego, quien, al saber que Dante procede del mundo de los vivos, se niega a dejarlo pasar. Virgilio, sin embargo, lo obliga a acceder pronunciando la frase «Vuol si colà, ovi si puote». Así se dispuso allí donde se tiene la autoridad, indicando que el viaje de Dante es deseado por Dios. Las protestas y blasfemias de las almas condenadas llenan la atmósfera. Es angustiante este viaje. Sin embargo, el poeta pierde el conocimiento, eso es lo que pasa cuando uno atraviesa el aqueronte, el río del olvido, y en su poema no se describe el cruce del río propiamente dicho, siendo coherente con lo que es la tradición mítica grecolatina, en donde el aqueronte es el río del olvido, el Leteo. A continuación, Virgilio guía a Dante por los 9 círculos del infierno, que son concéntricos, representando la progresión de la gravedad del pecado castigado. ¿Sí? Los círculos más altos, estos están en la tierra, el ingreso al infierno está a la altura de la tierra, desciende hasta el centro de la tierra. El primer círculo, el más superficial, están los pecados menos graves. Y en el último, en el más profundo, en el del centro de la tierra, ahí está Satanás, que es, lógicamente, el pecado mayor. Guía por los círculos del infierno, que son concéntricos, representando la progresión de la gravedad del pecado castigado, y culmina en el centro de la tierra, donde Satán es prisionero. Los pecadores de cada círculo son castigados con penas eternas, pero aquellos que se arrepintieron y oraron antes de fallecer se encuentran en el purgatorio, donde deben expiar sus culpas. En el infierno se encuentran solamente quienes justificaron sus pecados y no se arrepintieron. Esto teológicamente es muy significativo, y para la pastoral algún padre podría decir mucho. El arrepentimiento, pero el arrepentimiento verdadero. No el arrepentimiento. Acá podríamos hablar mucho sobre las condiciones de la confesión. En un sentido alegórico, las 3 bestias que representan 3 tipos de pecados determinan la estructura del lugar. De modo que el alto infierno, los primeros 5 círculos, los más cercanos a la superficie, corresponden a los pecados de autoindulgencia, autoperdón. El sexto y el séptimo a los caracterizados por la violencia.
y el octavo y el noveno a los marcados por la perversidad. Una grieta abierta en la roca por las aguas del Leteo, allí debajo, comunica el fondo del infierno con la base del purgatorio. Para Dante, el infierno va descendiendo desde la superficie boreal, estrechándose gradualmente hasta el centro del globo terráqueo. Esta connotación que el autor hace sobre el espacio de Lucifer se desprende del centro de la Tierra hacia adentro, tomando en cuenta que las penumbras representan el mal. El abajo es tomado como lo no deseado. Abajo del hombre lo único que existe es el pecado, lo indeseable. Ahora bien, el manejo que el autor hace de este espacio es más descriptivo que en el purgatorio y el paraíso. Se dice habitualmente, cuando uno lee la Divina Comedia de Dante, siempre queda enamorado del infierno. El paraíso y el purgatorio son menos vívidos, menos descriptivos. Seguramente ha tenido Dante mayor experiencia de pecadores que de santos, como casi todos nosotros. El espacio del infierno se basa en la planificación de la ciudad medieval y en el comportamiento de los seres humanos de esa época. El espacio imaginario del infierno va más ligado a la realidad, por ello utiliza algunas referencias medievales en la descripción de algunos círculos, que son espacios arquitectónicos característicos, como la Puerta del Infierno, que se la describe, o la ciudad de Dite, ciudad a la que hace analogía con la Florencia medieval, la ciudad del propio Dante. Esto nos ayuda a entender que Dante había descubierto el infierno en el espacio que habitaba diariamente. Ese es el verdadero infierno. Cada uno de los 9 círculos es un espacio totalmente diferente donde se albergan culpas o penas que son el alma vital de cada espacio, haciéndolos únicos. La división de espacios es la siguiente. Un primer círculo que está compuesto por el limbo. Allí se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, quienes, pese a no ser pecadores, no conocieron a Cristo. Estos pecadores no son efectivamente atormentados, pero aún así están condenados, ya que están separados de Dios, sin esperanza de reconciliarse con Él. Sobre el tema del limbo hay mucha discusión hoy en día, ¿no? En temas teológicos. El limbo comparte muchas características con los prados asfóderos, este lugar del Hades griego, donde son enviados las almas ordinarias. Un lugar neutral, ni bueno ni malo, donde esta gente estará eternamente deseando a Dios, pero sin poder tenerlo nunca. No hay castigo sino solamente esto, este deseo insatisfecho. El limbo incluye prados verdes y un castillo, el lugar donde están los hombres más sabios de la antigüedad, incluyendo el mismo Virgilio, así como filósofos islámicos como Averroes y Avicena. En este castillo Dante conoce a los poetas Homero, Horacio, Ovidio y Lucano, a la reina amazónica Pentesilea, al matemático Euclides, a los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, y a muchos otros, entre ellos César en su rol de general de Roma. Curiosamente, Dante también se encuentra con Saladino en el limbo. Dante da a entender que todos los no cristianos virtuosos se encuentran en ese lugar, aunque luego se encuentra a 2, Catón de Útica y Estacio, en el purgatorio, y a otros 2, Trajano y Rifeo, en el paraíso. Ahí hay, aparentemente, una contradicción. Habría que estudiar el purgatorio y el paraíso para ver cómo se resuelve. Después de este primer círculo, todos los condenados por pecados activos, es decir, que deliberadamente han pecado, dañando a alguien, son juzgados por Minos, el rey Minos. El trono de Minos está en el Tribunal de la Haya, como sabrán ustedes.
El trono de Minos estaba en Creta, en el palacio del Minotauro. Allí el rey Minos, que pasaba por sabio, tenía su trono, y el trono, no sé si es la copia la que está en el Tribunal de la Haya, o el original en el Tribunal de la Haya, y la copia está en Creta. Pero ciertamente la idea de justicia está asociada con Minos. Quien ofrece la sentencia sobre cada alma, primero van al infierno, ¿no? Y una vez que Minos se entera acerca de sus pecados, él ofrece la sentencia sobre cada alma y le asigna su lugar, enrollando su cola sobre sí mismo tantas vueltas como círculos debe descender. Si es 2 veces enrolla la cola, va al segundo círculo. Si enrolla 4, va al cuarto círculo. Los círculos más profundos están estructurados de acuerdo con la concepción clásica aristotélica del vicio y la virtud. Están agrupados de acuerdo con los pecados de incontinencia, de violencia y de fraude. Los pecados de incontinencia, es decir, la incapacidad de controlar los deseos e instintos propios, son castigados en un primer lugar, los primeros 5 círculos, asociados, como dijimos, con el león. Mientras que la violencia y el fraude aparecen después, asociados con el leopardo y la loba. En el segundo círculo se encuentran los lujuriosos y las personas que pecan por amor, utilizándolo para bien propio. Minos juzga las almas y las sumerge en un gran torbellino incesante que los agobia en la soledad absoluta. Este tiene que ver el contrapaso, ¿no? En el segundo círculo del infierno se encuentran aquellos que han pecado de lujuria. Dante condena a estos malefactores carnales por dejar que sus apetitos sobrepasaran su razón. Ellos son los primeros en ser verdaderamente castigados en el infierno. Están condenados a ser impelidos por un fuerte viento que los embiste contra suelo y paredes, los agita y los hace chocar entre ellos sin descanso, como contrapaso de la forma en que durante su vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión. Si durante la vida me dejé llevar por los vientos de la pasión, ahora son estos vientos los que me arrastran en el infierno. En este círculo Dante encuentra a Semíramis, Dido, Cleopatra, Helena, Aquiles, Paris, Tristán y muchos otros, que no controlaron el amor sensual durante su vida. Como se ve, hay personajes míticos, literarios e históricos. Tal vez el más interesante resulte Francesca de Rimini, esta noble italiana, muerta en el año 1250, contemporánea del poeta, quien le cuenta a Dante cómo ella y su cuñado Paolo cometieron adulterio y después murieron de manera violenta en el nombre del amor en las manos del esposo de Francesca, Gianciotto Malatesta. Francesca le cuenta a Dante que su acto de adulterio fue inspirado por la historia de Lanzarote y Ginebra, un episodio esculpido por Rodin en el beso, mientras leían juntos esta historia en un libro. Es muy interesante esta escena de las más bellas, y yo siempre tengo que citar a Borges, que comenta sobre esto, que hay aquí una especie de celos del propio Dante, que está buscando a su amada que no le corresponde, ¿no? Y él ve cómo como Francesca y Paolo, leyendo un libro, la lectura es peligrosa, la lectura es peligrosa, los libros también encierran su peligro. Francesca y Paolo leen un libro, pasan las hojas, se tocan las manos y terminan cometiendo adulterio, condenados a la eternidad del infierno.
dice Borges, seguramente hay una mirada un tanto envidiosa de parte de Dante, que hubiera preferido un castigo eterno por un minuto de felicidad con su amada, que no consumada. Esto le da una profundidad poética interesante al pasaje. Bien, vamos avanzando un poco más rápido. Metidos en el fango, en el tercer círculo, se encuentran los glotones. A mí no me miren, por favor. Los soberbios y los envidiosos. Azotados en el suelo por una lluvia fuerte, la llamada tormenta, y desollados por un cerebro de 3 cabezas, el cancerbero. Dante se encuentra con Chacho y hablan de las discordias de Florencia. Entonces, la cuestión histórica y política de la época, ¿no? En el cuarto círculo, pródigos y avaros. La prodigalidad es el vicio contrario a la avaricia. Pródigos y avaros, en el cuarto círculo, chocando y mofándose unos con otros, están arrastrados por enormes pesos. Aquí los clérigos, papas y cardenales están cubiertos por un manantial de aguas oscuras que generan un pantano. Y ahí poner a los papas y a los cardenales, algunos de los cuales viven todavía, es un lindo chiste de Dante, que seguramente más de un dolor de cabeza le trajo. En el quinto y en el sexto círculo están conformados por la ciudad de Dite, Plutón, rodeada de una laguna que encierra gran fetidez. La entrada, resaltada por una gran puerta, hace parte de una muralla de hierro donde se encuentran los orgullosos, los herejes, los librepensadores y los materialistas. En la Facultad de Humanidades, los librepensadores tenemos un lugar asegurado. En el sexto círculo están los herejes metidos en sepulcros de fuego. Farinata predice a Dante su destierro e infortunios. En el séptimo círculo, vigilado por el Minotauro, está a su vez dividido en 3 círculos llenos de piedra y rodeados por un gran río de sangre. A partir de este espacio, cada círculo empieza a tener divisiones que albergan una pena en particular. Por ejemplo, los espíritus malditos, que están divididos en 3, los violentos, los injuriosos y los usureros. El primer recinto del séptimo círculo, el suplicio es que el centauro Neso pasa a Dante a través del flagetón. En el segundo recinto del séptimo círculo, los violentos contra sí mismos, los suicidas, los disipadores. Y en el tercer recinto del séptimo círculo, los violentos contra Dios, contra la naturaleza y contra la sociedad. En el octavo círculo están los fraudulentos. Comprende 10 fosas. La primera de los rufianes y los seductores, y la segunda de los aduladores y los cortesanos. Pasamos rápido por las fosas. La tercera, los simoníacos. La cuarta, los adivinos. En la quinta, los que trafican con la justicia. En la sexta, los hipócritas. En la séptima, los ladrones, mordidos por serpientes. En la octava, los consejeros, hechos llamas. En la novena, los escandalosos, cismáticos y herejes. Y en la décima, los charlatanes y falsarios. En el noveno y último círculo está destinado a los traidores. Comprende 4 recintos. Antes de llegar a él hay un pozo rodeado de gigantes. Anteo lleva a los poetas al fondo del noveno círculo. En el noveno y último círculo están los gigantes, masas brutales e inertes que son sepultados en la tierra, confundidas con torres.
Dentro de él hay un pozo de 4 zonas distintas, oprimidas por hielos gruesos. En él se encuentra el constructor de la Torre de Babel, que impidió al mundo hablar la misma lengua. En el centro de la Tierra, entre hielos que envuelven las sombras, fíjense, ¿no? Nada de fuego, hielos y sombra, está Lucifer, con medio cuerpo fuera de la superficie glacial, masticando a Judas como un juguete. Es interesante notar que dentro de la cultura occidental siempre se ha tenido una concepción del infierno, esto que decíamos, lleno de llamas. La Divina Comedia de Alighieri es un poema donde se mezcla la vida real con la sobrenatural. Muestra la lucha entre la nada y la inmortalidad, una lucha donde se superponen 3 reinos, 3 mundos, logrando una suma de múltiples visuales que nunca se contradicen o se anulan. Los 3 mundos, infierno, purgatorio y paraíso, reflejan 3 modos de ser de la humanidad. En ellos se reflejan el vicio, el pasaje del vicio a la virtud y la condición de los hombres perfectos. Es entonces a través de los viciosos, penitentes y buenos que se revela la vida en todas sus formas, sus miserias y hazañas, pero también se muestra la vida que no es la muerte, que tiene su propia vida, todo como una muestra agraciada planteada por Dante, que se vuelve arquitecto de lo universal y de lo sublime. El sujeto de la Divina Comedia es el hombre de todas las razas, credos y edades, el hombre que está entre el cielo y la tierra, que en esencia es el estado de las almas después de la muerte y la forma en que se expresa en cuanto por sus méritos o deméritos se hace, por lo tanto, acreedoras a los castigos o las recompensas divinas. Dante se vale tanto de personajes bíblicos como de seres extraídos de la mitología pagana para la creación de sus personajes, mezclándolos en los pasajes indistintamente. El espacio que se presenta es uno solo, subdividido en 3 partes autónomas e independientes al interior, no así en su exterior. Es un contenedor único, accesible para todos, pero perfectamente definido por sus límites. Un solo espacio con diferentes ambientes claramente determinados. Difícilmente puede imaginarse la construcción espacial de los espacios visitados por Dante. Las descripciones no pueden remitirnos a espacios reales o tangibles. Debe permitirse a la imaginación ser guiada por el lenguaje poético para el que cualquier lugar puede ser posible. Para que cualquier lugar puede ser un infierno. Bueno, ahí tenemos más o menos a las apuradas el infierno de Dante. Lo interesante y lo que va a distinguirlo del infierno de los hermanos Karamazov es justamente que en este caso hay una concepción arquitectónica abarcativa, descriptiva y concreta. El infierno se ve como algo real, como algo que existe en un lugar, en un espacio, y en donde las almas están allí alojadas y padeciendo las consecuencias de sus pecados. En una reflexión de Dostoyevski, de los hermanos Karamazov, que ahora vamos a leer, que es sumamente interesante, tenemos otra mirada acerca del infierno que tiene más que ver con nuestra propia alma, con nuestro propio interior. El infierno está en nosotros mismos. Hagamos una breve presentación para que se entienda esta reflexión del Starets que va a hablar en Los Hermanos Karamazov. Los Hermanos Karamazov es una novela filosófica y psicológica ambientada en la Rusia del siglo XIX, que entra
profundamente en los debates éticos de Dios, el libre albedrío y la moralidad. Es un drama espiritual de luchas morales relacionadas con la fe, la duda, el juicio y la razón, contra una Rusia en proceso de modernización, con una trama que gira en torno al tema del parricidio. Esto es común a toda la literatura de Dostoyevski, este tipo de debate ético. Lo más interesante de Dostoyevski es que este debate ético no pierde de vista la idea de la salvación. Entonces hay una interesantísima escena, que para mí es lo más bello que he leído en la literatura, en la novela Crimen y Castigo. Como saben, en Crimen y Castigo, un joven, Rodion Romanovich Raskolnikov, que es pobre, quiere estudiar medicina, tiene grandes afanes solidarios, quiere estudiar para ayudar a la gente, pero se encuentra imposibilitado porque no tiene dinero. Y se hace una pregunta ética que muchas veces nosotros nos hemos hecho. Yo no puedo estudiar y ayudar a miles que podría ayudar, y acá a la vuelta vive una vieja, usurera, malvada, que no hace más que daño, que extorsiona a la gente. No es una manera de restaurar el orden, robarle a esa vieja para poder yo estudiar y hacer el bien. No, ese mal no está justificado por el mal que evita y por el bien que propicia. Una pregunta compleja. Por supuesto, va a robarle, no alcanza con robarle, la tiene que matar. Justo llegó con una amiga, tiene que matar también a la amiga. El mal nunca viene solo. Ustedes acá están en una escuela. Yo siempre les decía a los alumnos, en la escuela, los chicos tienen esta tendencia, ¿no? Una mentira va desarrollando mentiras cada vez más profundas, ¿no? No le dicen que el profesor le puso un 1, entonces después tienen que borrar el boletín, y después como borran el boletín, tienen que falsificar la firma del padre, y después, ¿no? Una mentira, un hecho malo, encadena cada vez hechos peores. Bueno, lógicamente, Raskolnikov encuentra el castigo en su propio crimen. La conciencia es lo que lo lleva a saber que tiene que entregarse, tiene que pagar por su culpa. Y hay una escena, él se enamora de una chica que en realidad es una prostituta tísica además. La tisis era, ¿cómo se llama? Tuberculosis. La tuberculosis en esa época era una condena a muerte. Hablan los dos, leen el Evangelio y lloran, y decide entregarse. Y el fin de uno de los capítulos dice, el sol descubrió al asesino y a la prostituta besando el crucifijo. Y es, para mí, uno de los mejores oraciones que se han escrito en la literatura, ¿no? El asesino y la prostituta besando el crucifijo, ¿no? La única esperanza, digo, como una superación de la ética. La ética está muy bien, queda claro que el pecado o que el mal no debe ejercerse, pero siempre está el crucifijo como salvación. Bien, volvemos a los hermanos Karamazov. Decía, la trama gira en torno al tema del parricidio. Se mata al padre. Se trata del padre de 3 hermanos.
El padre se llama Fyodor Pavlovich Karamazov. Es un hombre ridículo y oportunista de 55 años que tiene 3 hijos de 2 matrimonios. Además parece tener también un cuarto hijo ilegítimo, Pavel Fyodorovich Smerdyakov, que acuérdense de Smerdyakov, a quien contrata como sirviente. Es un hijo ilegítimo, pero lo contrata como sirviente. Como Fyodor, el padre, nunca manifestó interés por ninguno de sus hijos, ellos crecieron apartados, tanto de él como entre sí. La relación de Fyodor con sus hijos adultos es uno de los temas principales de la trama. ¿Quiénes son estos hijos? Bueno, Dmitri, Iván y Alexei. Dmitri, también llamado Mitya, Mitka o Mitienka, es el único hijo del primer matrimonio de Fyodor. Por su personalidad, es el hijo que más se parece al padre. Es un hedonista que apuesta y despilfarra enormes cantidades de dinero. En su juventud, Dmitri fue soldado, participó en un duelo y generalmente se deshonraba de numerosas maneras. Al principio de la novela, Dmitri se enreda en una amarga discusión con su padre sobre su herencia y una mujer local que ambos se disputan, tanto el padre como el hijo. Este altercado lo convierte en el principal sospechoso cuando se produce el asesinato de su padre, ya que se habían peleado por una mujer. Una vez que el padre es asesinado, pues todas las miradas van en dirección de Dmitri. Iván, también llamado Vania, Vanka o Vaneska, es el primer hijo del segundo matrimonio de Fyodor. Es un ferviente racionalista y ateísta. Desde pequeño tuvo mal carácter y se relaciona poco con los demás. El odio contenido que siente por su padre lo lleva a su propia culpabilidad moral sobre el asesinato de Fyodor y contribuye a su locura. Algunos de los pasajes más conocidos de la novela involucran a Iván, entre ellos el capítulo Rebelión y el poema El Gran Inquisidor, que les aconsejo leer, y su pesadilla sobre el diablo en el libro 11. Ahí tiene una pesadilla sobre el diablo que también podríamos leer. El tercero de los hijos es Alexei, también llamado Alioshka, Alyosha o Lyoshenka. Es el más pequeño, segundo hijo de Fyodor con Sofía Ivanovna. En el primer capítulo, el narrador lo identifica como el héroe de la novela, anticipando el desenlace. Alioshka es un novicio en el monasterio local. Sus creencias religiosas lo convierten en el contrapunto de su hermano Iván. Iván, racionalista ateo, Alexei, el monje de fe profunda. El monje principal del monasterio en donde vive, Zósimo, lo envía a la ciudad y posteriormente se enreda en los detalles de la disfunción de la familia. El libro 11 de la novela es central para comprender el conflicto involucrado. Allí se narra la influencia destructiva de Iván Karamazov sobre aquellos que están alrededor de él y su caída en la locura. En este libro, Iván se reúne 3 veces con Smerdyakov, el hijo ilegítimo. La última reunión culmina en la confesión de Smerdyakov de haber asesinado al padre de Iván. Este hijo ilegítimo es el que lo asesinó. Smerdyakov expresa incredulidad ante la ignorancia. Y dice, ¿cómo no sabés que lo maté yo? Y sorpresa manifestada por Iván, y asegura que fue Iván su cómplice en el asesinato, debido a lo que le dijo cuando iba a salir de la casa de Fyodor. Y más importante aún, debido a que inculcó en Smerdyakov la creencia de que en un mundo sin Dios todo se permite.
Esto es lo que dice Iván. En un mundo sin Dios todo está permitido. Y entonces, Smerdyakov le hizo caso. Si todo está permitido, bueno, yo mato a quien quiero matar y no hay problema, no hay castigo. El libro termina cuando Iván tiene una alucinación en la que lo visita el diablo, quien lo atormenta burlándose del conflicto entre su ateísmo y su deseo desesperado de aferrarse a una creencia. Alioshka encuentra a Iván delirando y le informa que Smerdyakov se ahorcó poco después de su última reunión. De manera que Iván es inmediatamente responsable tanto del asesinato de su padre cuanto del suicidio de su medio hermano. La idea de que Dios ha muerto tiene consecuencias desastrosas, aún para quien la formula. La conciencia del mal realizado es un infierno individual del que resulta muy difícil escapar. Y por eso ahí Dostoyevsky dice, si no existiera Dios, habría que inventarlo. No se puede vivir sin Dios. En el libro sexto, que vamos a leer un pasaje, si ustedes me lo permiten, el Starets Zósimo deja unos largos apuntes biográficos que exceden con mucho el contenido de su título, que es justamente eso, ¿no? Apuntes biográficos. Estos apuntes han sido, el Starets Zósimo, digo, Zósimo es el superior del monasterio, decíamos del que Alioshka es un monje. La condición de starets era una condición muy particular en la Rusia del siglo XIX, ya que eran monjes de edad que el pueblo le daba el título de starets como reconociendo su santidad. Y tenían un valor profético, sus palabras eran consideradas como profecías. Estos apuntes de los apuntes biográficos del Starets Zósimo han sido casi unánimemente considerados por los críticos como un agregado insustancial, que podrían perfectamente quitarse de la novela. Es cierto, si uno los quita de la novela se lee igual. Evidentemente no se ha comprendido la profundidad de este pasaje. Baste decir que el último capítulo de estos apuntes lleva por título Del infierno y el fuego infernal, reflexión mística. Constituye el perfecto equivalente de la alucinación diabólica de Iván. Recuerden que a Iván se le aparece el diablo y se burla de que cuando sus palabras provocan mal, entra en conflicto entre su racionalidad y su ateísmo, ¿no? Entonces, esta reflexión del Starets, pues, hace un contrapunto y permite interpretar toda la novela desde otro lugar. Fíjense lo que dice en este pasaje, permítanme leerlo brevemente. Padres y maestros, pienso, ¿qué es el infierno? Esta es la pregunta, ¿no?, que nos hacíamos. ¿Qué es el infierno? Discurro así. Podríamos terminar con eso, ¿no? ¿Qué es el infierno? Que cada uno me diga qué es el infierno. La respuesta que se da al Starets es dolor por no poder ya amar. No puedo amar. Ese dolor por no poder amar es el infierno. Santa Teresa decía, el cielo y el infierno constituyen los recipientes de nuestro corazón. El corazón que sabe amar, en presencia de Dios, que es el amor, se llena de ese amor y, lógicamente, tiene la felicidad
completa. Quien no ha sido capaz de amar nunca, pues ante la presencia del amor se encuentra vacío, y ese es el infierno. Una vez, en la vida infinita, sin medida en tiempo ni espacio, le fue dado a cierto ser espiritual poder decirse: yo soy y amo. Este es el hombre, un ser espiritual que dice: yo soy y amo. El hombre se define por su capacidad de amar. Es en tanto ama. Parafraseando a Descartes, amo ergo sum. Una vez, solo una vez, le fue dado un momento amar la actividad viva, y a ese fin le fue asignada una vida terrena, y con ella un tiempo y un plazo. Se nos dio un tiempo y un plazo para amar. ¿Y qué pasó? Pues que rechazó esa dichosa criatura un don inestimable. No lo supo apreciar, no le tuvo apego, lo miró con burla y se volvió insensible. Ya así, al salir de esta tierra, vio el seno de Abraham y conversó con Abraham, según se nos dice en la parábola del rico y Lázaro, y contempló el paraíso y pudo llegar hasta el Señor. Pero precisamente ese fue su tormento, subir al Señor sin haber amado y hallarse entre los que aman y cuyo amor desdeñó. Porque ve claro y se dice con enojo: ahora ya tengo la noción y ansío amar. Y ansío amar. Pero ya no habrá hazaña en mi amor, ni tampoco sacrificio. El amar de verdad es una hazaña. Y en este mundo que nos toca vivir, una hazaña mayor, para la cual hay que sacrificarse. Después ya es fácil, una vez que uno ve el amor de Dios, ya es fácil ver cómo ama a Dios, pero podemos ver cómo amó Dios. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo en sacrificio. Esa hazaña y ese sacrificio de Cristo es el paradigma del amor. Pues acabada es mi vida terrena, y no ha de dejar Abraham que ni una gotita de agua viva, es decir, el don de la vida terrestre y la anterior actividad, aplaque la llama del amor espiritual en que ahora me abrazo, después de haberla despreciado en la tierra. No hay vida ni habrá más tiempo, aunque en su vida hubiese estado pronto a sacrificarse de buen grado por los demás, ahora ya es imposible, pues pasó aquella vida que pudo haber sacrificado al amor. Y ahora un abismo media entre esa vida y tu ser. Hablan de una llama infernal material. Hablan de una llama infernal material. Fíjense cómo ya Dostoyevsky es consciente de que el infierno es el de Milton y no el de Dante, ¿no? Y me espanto. Pero pienso que si hubiese en él un fuego material, en verdad que se alegrarían allí, pues opino que con el sufrimiento material, aunque fuese por un instante, olvidarían el otro suplicio más terrible, el espiritual. Ojalá hubiera el fuego del infierno y me quemara el cuerpo. Sería preferible ese sufrimiento que el otro, el de la conciencia de no haber aprovechado mi tiempo. Siendo además imposible quitarles esa tortura espiritual, ya que este dolor no es exterior, sino íntimo. Si yo me clavo una espina, ahora, este dolor de la conciencia de no haber hecho lo que debía, ese dolor íntimo es imposible de quitar. Y aún suponiendo que fuera posible quitárselo, pienso que por eso mismo
serían más infelices, porque aunque los perdonasen los justos del paraíso al contemplar sus tormentos y los llamasen a su lado, amando infinitamente, imagínense esto, ¿no? Los justos del paraíso le dicen a los condenados, vengan acá, no hay problema, nosotros los amamos y los perdonamos. Con eso mismo, multiplicarían aún más sus dolores, pues les avivarían con más fuerza todavía la llama del ansia de un amor recíproco, activo y agradecido, que ya es imposible. En la timidez de mi corazón pienso, no obstante, que el reconocimiento mismo de esta imposibilidad le serviría también finalmente de alivio, pues al aceptar el amor de los justos en la imposibilidad de remunerarlo, en esa sumisión y esa actuación humilde adquirirán finalmente como cierta imagen de ese amor activo que desdeñaron en la tierra y cierta actividad a ella parecida. Bueno, salteo algunos pasajes porque ya estamos tarde y ustedes querrán o comer o hacer alguna pregunta. Digo, al Dios vivo, sin odio, no pueden contemplar. Querrían que no hubiese vida de Dios, que se aniquilasen Dios y toda su obra. Esto es lo que quiere el condenado, que no exista Dios, que desaparezca todo. Y arderán en el fuego de su ira eternamente, ansiosos de la muerte y el no ser. Pero no morirán. Terrible. Terrible. Por eso, si ustedes me permiten, yo quiero terminar esto que es una introducción, una invitación a leer, ni más ni menos, pero no como leyeron Francesca y Paolo, sino del libro pecaminoso, un soneto muy interesante acerca del infierno, cuyo autor desconocemos, pero que es muy apropiado, y que es muy apropiado para esta reflexión que hacía recién Dostoyevsky. Dice el poema: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me prometió, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz escarnecida. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Ojalá podamos decir todos nosotros, lo mismo que te quiero, te quisiera, de todas maneras. Muchas gracias.